El reporte de lectura es un texto que intenta dar cuenta de lo leído en otro texto de manera que otro lector pueda leerlo e interpretarlo sin tener que leer la obra original. Este se produce tras la lectura parcial o total de dicho texto original. Cuando se trata de más de un texto, estos deben guardar entre sí una cierta afinidad discursiva o temática. En este video te explicaremos las características y estructura de un reporte de lectura, además de explicarte cómo se hace uno, con varios ejemplos. También puedes visitar el enlace de la descripción para ampliar información. La producción de un reporte de lectura corre por cuenta del lector mismo. Este debe ser redactado de forma tal que mantenga la fidelidad con los conceptos emitidos. Además, su redacción debe ser consona con el lenguaje de la disciplina o especialidad a la cual pertenezca la fuente o fuentes originales. Por otro lado, un reporte de lectura tiene un componente objetivo, ya que el acto de la lectura se realiza de forma consciente. Al entrar en contacto con la obra, el lector debe tratar de entender los contenidos y las implicaciones. De igual manera, durante la redacción debe reflejar lo leído de manera íntegra, sin ningún tipo de sesgo. Asimismo, este informe tiene un componente subjetivo, en tanto que su redacción involucra la reflexión por parte del lector. Producto de esta, el redactor decide si ampliar o no la información leída. En el proceso, utiliza su propio estilo de redacción y escoge determinadas estructuras comunicativas de acuerdo con sus preferencias personales. Características del reporte de lectura. Evaluación crítica. El objeto de un reporte de lectura es la evaluación crítica de cualquier clase de texto. Esto incluye obras literarias de todo tipo, artículos periodísticos y géneros literarios completos. De la misma forma, pueden ser objeto de este tipo de informes obras especializadas pertenecientes a los campos de la arquitectura, arte, moda, políticas, exposiciones, espectáculos y varios campos más. Por encima de todo, en este tipo de informe se hace una amplia discusión que incluye varias perspectivas. El elemento más importante es que este reporte es más que un simple resumen. Este debe estar lleno de comentarios del autor del reporte de lectura. Brevedad. Normalmente, los reportes de lectura son breves. En los periódicos y revistas académicas rara vez superan las 1000 palabras. Sin embargo, es posible que se encuentren informes más largos y comentarios más extensos. En cualquier caso, todos ellos deben ser concisos. Temas e ideas cónsonos con el texto original. Con relación al tema del reporte de lectura, este es el mismo del texto que se analiza. El redactor del reporte ubica las ideas principales de dicho texto. Esta idea y su interpretación serán el indicativo de la calidad del reporte. Ahora bien, las ideas pueden ser desde conceptos o eventos hasta las ideas de otros autores. Texto explicativo o expositivo. El reporte de lectura es, ante todo, un texto explicativo expositivo. Por su condición explicativa, genera un cúmulo de informaciones, en tanto que por su carácter expositivo las da a conocer. En cuanto al lenguaje usado, es de tipo objetivo y escrito en tercera persona. Aunque la estructura predominante es la enunciativa, puede también estar presente una estructura argumentativa. En ellos también aparece la estructura descriptiva, ya que con frecuencia se describen hechos. Estructura del reporte de lectura. Las partes del reporte de lectura son: portada. En esta parte se incluyen datos generales de la obra que será objeto del análisis. Entre estos datos más importantes se encuentran el título del libro, el autor, el año de la publicación y la editorial. Introducción. En este apartado se mencionará sobre qué trata el texto y se llevará a cabo un recuento de las ideas principales extraídas del mismo. Estas serán el objeto de estudio a desarrollar a continuación. Metodología. En esta parte se explica la metodología aplicada para la lectura, es decir, los objetivos, la mirada crítica, herramientas de apoyo e intención del autor del reporte a la hora de leer el texto. Reseña. La reseña es un comentario valorativo sobre el texto analizado.
emitiendo un juicio sobre la obra y el autor. Para ello, se escogen partes del texto o incluso se recurre a citas textuales para dejar claro la síntesis del texto. Evaluación personal. Es la parte más subjetiva. Podría ser similar a la reseña, pero con la diferencia que el autor del reporte puede emitir su opinión más sincera y personal. Puede explicar las razones por las que le ha gustado o no, sensaciones, cómo ha podido influir en su concepción o incluso si tiene intención de ahondar más sobre ese tipo de literatura o autor. Conclusiones. En las conclusiones se retoma lo anteriormente dicho, sintetizándolo e intentando poner un buen broche al cierre final. Tipos de reporte de lectura. Reporte de lectura general. El reporte de lectura general o reporte de lectura informativa representa una alta proporción de este tipo de informes. De hecho, también recibe el nombre de informe tradicional. Es considerado como el más sencillo de efectuar porque no requiere una gran profundidad en el tema. Este se aborda sin que se ahonde en ningún aspecto concreto. Reporte de análisis. El reporte de análisis consiste en una descripción del tema, seguido por una evaluación personal por parte del redactor. En los reportes de lectura, el tema es tratado con profundidad y al final se incluyen conclusiones que orientan a los lectores. En este tipo de reporte de lectura, el análisis y las conclusiones conforman su parte más importante. Reporte de comentario. En los reportes de comentario se da mayor importancia a la síntesis del tema. Los argumentos son presentados con el objetivo de presentar una versión simplificada del texto. A pesar de que aún existe la creatividad del redactor, este no se extiende en ningún tipo de análisis temático. ¿Cómo se hace un reporte de lectura? Para elaborar un reporte de lectura habrá que comprender el texto, realizar el reporte y presentarlo. Veamos cada paso. Comprensión del texto. La comprensión del texto representa el primer paso en la elaboración del reporte de lectura. En este paso, el lector aborda el escrito tratando de entender las ideas vertidas por el autor. De igual manera, trata de entender sus motivaciones y de elaborar un resumen donde el contenido pueda ser presentado con un menor número de palabras. Elaboración del reporte de lectura. Una vez que el texto ha sido completamente entendido, el siguiente paso es elaborar el reporte de lectura. Para esta labor, el lector cuenta con una serie de herramientas entre las cuales destacan: síntesis. Gracias a esta herramienta, se cumple el objetivo de comunicar el contenido del texto a través del vocabulario del lector. Glosario de términos. El glosario de términos es la lista de palabras que el lector no conocía en el momento de la lectura y las cuales tuvo que consultar. En el momento de la redacción del reporte de lectura, este glosario debe ser incluido. De esta manera servirá como ayuda a lectores del informe. Cuadro sinóptico. Este es un esquema usado como apoyo para representar todas las ideas del texto. Puede ser usado como guía para recordar lo leído. Mapa mental. El mapa mental es otra de las herramientas que permiten tener la totalidad de las ideas del texto en pocas páginas. Tiene la ventaja sobre el cuadro sinóptico de que las relaciones entre las ideas pueden ser representadas de forma más visible. Presentación del reporte de lectura. No existe un formato único para la presentación de un reporte de lectura. No obstante, existen ciertos elementos comunes a la mayoría de estos. Así, el tipo de letra más usado es Arial o Times New Roman en tamaño 12. Generalmente, la alineación del texto debe ser justificado y el interlineado, espacio entre renglón, es de 1.5. Además, la extensión mínima del reporte de lectura suele ser de 3/4 del texto leído aproximadamente. También es común el uso de sangría al inicio de cada párrafo y la inclusión de una hoja identificativa junto con el reporte. Esta hoja tiene los datos de la obra y del autor del reporte.
Ejemplo de reporte de lectura. Portada del reporte. Título: El socialismo, un análisis económico y sociológico. Autor: Ludwig von Mises. Introducción. El objetivo principal del trabajo de Ludwig von Mises es refutar de forma definitiva casi todas las formas de socialismo que se han ideado. Este análisis se realiza desde una perspectiva económica y sociológica. Ludwig von Mises presenta un análisis bastante completo y amplio de la sociedad. En este análisis, compara los resultados de la planificación socialista con los del capitalismo de libre mercado en todas las áreas de la vida. Metodología. En este reporte de lectura sobre la obra El socialismo, un análisis económico y sociológico, se realizará una reseña muy breve del texto. Luego, se analizarán algunas ideas claves de la producción, basada en una reflexión profunda de los contenidos allí expresados. Reseña o síntesis del texto. El autor de esta obra muestra la imposibilidad del socialismo, defendiendo el capitalismo contra los principales argumentos en contra que los socialistas y otros críticos han planteado. Un sistema de planificación central no puede sustituir alguna otra forma de cálculo económico por los precios de mercado, porque no existe tal alternativa. De este modo, considera que el capitalismo es la verdadera democracia económica. Este libro aborda los problemas contemporáneos de la desigualdad económica y sostiene que la riqueza puede existir durante largos periodos solo en la medida en que los productores ricos logren satisfacer a los consumidores. Además, Mises muestra que no existe una tendencia al monopolio en un sistema de libre mercado y analiza medidas de reforma como la seguridad social y la legislación laboral, que de hecho sirven para impedir los esfuerzos del sistema capitalista para servir a las masas. Evaluación personal de la lectura. La obra El socialismo, un análisis económico y sociológico, es un verdadero compendio de temas fundamentales en las ciencias sociales. Su análisis es una combinación particular de conocimiento profundo y visión penetrante de la historia. Esta obra se caracteriza por la relevancia continua de este gran trabajo. Muchos de sus lectores seguramente considerarán que el libro tiene una aplicación, incluso más inmediata, a los eventos de la actualidad que cuando se publicó por primera vez. En este sentido, el texto de Ludwig von Mises es uno de los más relevantes exámenes críticos que se hayan escrito sobre el socialismo. Es muy famoso por el penetrante argumento de cálculo económico expuesto por su autor. Conclusiones de la lectura. El libro es producto de una investigación científica. No busca generar polémica política. El autor analiza los problemas básicos, haciendo una descripción de todas las luchas económicas y políticas del momento y los ajustes políticos de los gobiernos y partidos. Con ello, Ludwig von Mises tiene la intención de preparar los cimientos para una comprensión de la política de las últimas décadas, pero también ayudará a comprender la política del mañana. Este estudio crítico completo de las ideas del socialismo permite comprender lo que está ocurriendo en el mundo actual.